En 1970 comenzó la vida de Madeleine y Mauro en su flamante mansión francesa tras 3 años de matrimonio vividos en pleno conflicto armado en Camerún y el Chad. Contra todo pronóstico, esta peculiar relación entre una mujer africana procedente de un Camerún devastado por las revueltas internas y un militar francés destinado a este país en uno de los destacamentos enviados para aplastar las insurgencias y mantener un gobierno títere con métodos de armamento más que reprobables, logró sobrevivir a tanta barbarie para continuar su vida común en el remanso de paz que se respiraba en su casa en Francia. Si quieres conocer el origen de esta historia, te invito a que veas la primera parte del vídeo. Encontrarás el enlace en el comentario fijado. Pero hasta entonces vamos a adentrarnos en esta impactante casa y desgranar qué la llevó a la decadencia en la que se encuentra sumida actualmente. ¡Qué maravilla de sitio! Esto parece como la oficina, como si fuese oficina, ¿no? La sala de leer. Sí, señor, le vamos a poner la sala de la lectura. Y espero que os hayáis fijado bien qué es lo que tiene esta sala, aparte de libros, mis apasionados. Muy típico de donde ella vivía. Sí, sí. Está aquí en la mesa. Cositas de su pueblo. Muy típico. De África y de todos estos sitios, Mirad qué bonito. La máscara. ¡Guau! Sí, es impresionante. Y el tamborcito. ¡Qué pena, está roto! ¡Wow! ¡Qué pena! Con el dineral que vale esto. ¡Fua! Madre mía, fijaros en todo esto. Y ahora vamos a venirnos aquí a ver otra máscara. Qué curiosa que es. Mirad, una boda. ¿Serían los padres de él? O alguna hermana, vaya. O yo qué sé, no se sabe. Aquí tenemos la misma foto con toda la familia. ¡Wow! Qué típico, cómo vestían antes. ¿Y los vestidos de novia? ¿Os habéis fijado? No son como ahora, eran mucho más sencillitos. Fíjate. Una caracola, otra caracola por aquí. Mira, está lleno de libros. Aquí tenemos más libros. Mira. No sé si a Madeleine o a quién le gustaba la cocina. Fijaros qué bonita. Wow, es como el hombre y aquí la mujer. Más libros. Y no sé qué es esto. Wow, mis apasionados. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Pesa muchísimo. Mira el bolso. Qué maravilla. Y mirar aquí esto de la pared. ¿Qué puede ser esto, mis apasionados? Ay, si alguien lo sabe, que me lo diga, por fin. Es que está llena de cosas. Muchas cosas así. De donde ella era. Se trajo un poquito de su pueblo aquí con ella. Aquí tenemos un cinturón de balas y el bolso este de serpiente. ¡Wow! Fijaros aquí más libros. La estantería está. Mira, aquí tiene los pequeñitos.
No sé de qué serían los libros. Está lleno, 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 lleno. Claro, en aquella época, mis apasionados, solo se leía. Escuchabas música, que por eso, si habéis visto la primera parte, abajo tenían el CD, tenían un montón de CDs, de cintas, y le gustaba muchísimo la música, que estaba repleto. Si no has visto la primera parte, te la dejo por aquí, te la recomiendo. Así que sígueme, seguimos. Y si te está gustando, dale like, compártelo, porfa. Y más libros. Dios, qué bonitas se ven las estanterías, ¿eh? Ya quedan pocas casas llenas de estanterías. Yo antes en casa tenía muchos libros también. Fijaros, tengo un avión y otra máscara. Qué curioso, ¿qué significado tendrá? ¡Wow! ¿Qué significado? ¿Veis? Tenemos más libros. Un montón más aquí. Y aquí veréis, diréis, ¿qué hace la lanza aquí? Pues que hemos ido a abrir. Es como una despensa, que hay más libros. A ver si puedo enfocar un poco, porque el fondo está lleno de abejas. A ver si lo puedo enseñar. ¿Veis? Según la documentación estudiada, todo apunta a que la familia adquirió la casa justo en la época en la que fue a vivir, siendo su último propietario que la habitó un político francés que murió varias décadas antes. La historia del palacete, sin embargo, es mucho más antigua. Se remonta nada más y nada menos que al siglo XII, aunque su aspecto actual se debe en gran medida a una importante reforma que se realizó en el siglo XVII. En el transcurso de los siglos, el lugar fue cambiando de manos, existiendo un registro de distintas familias que compraron la propiedad en los siglos XVII, XVIII, XIX, el político francés, y XX, el matrimonio que nos ocupa. Parece de niño. Esta tiene que ser la habitación de un niño. Otro armario aquí. Luego tenemos la cama esta que es de hierro. Qué pasada. Este cajón no se va a poder abrir. Mira. Llaves había unas cuantas, ¿eh? Un patito. ¡Ay, que se abre! ¡Ay, que es una bombilla! ¡Ay, una bombilla! ¡Es una lámpara! ¡Qué bueno! Fijaros, todas las cosas de niños. Las chaquetas, las camisas. Otra virgencita. Mira este dibujito. ¿Cómo me gusta? Esto tenían aquí. Ah, mira. Recogiendo un delfín. Esta cama está más sencillita, ¿verdad? Fijaros, qué bonita. Y ahora nos vamos a ir aquí dentro, donde había otra habitación.
dos camitas aquí. Aquí estaría alguien había enfermo. Mirad los pijamas, bien puestecitos, a rayas. Mirad un teléfono, qué bueno. Uy. Aquí tenemos sábanas. Ay, mis apasionados, me ha venido un olor a madera, pero madera pura, ¿eh? Os digo, en serio. Wow. Es que tiene unos muebles preciosos, ¿eh? Esto vale un dineral. Fijaros los detalles aquí. Mirad qué bonito. Ay, este detalle con el cristal es una maravilla. Wow, tenemos colcha, más sábanas, un montón de colcha, un montón de sábanas. Aquí tenemos una basculita. Fijaros, ¿veis? Es una cama como de hospital, ¿no? Pero un poquito más bonita, ¿no? Fijaros. Tenía que apoyar para levantarse aquí. Qué pena. Y esta sería pues la cama, supongo, de los dos. Mirad, es que hay tantas habitaciones que no sabría deciros exactamente cuál es la de Madeleine con el marido. Pero viendo esto, nos vamos para atrás. Los cajones de aquí, mis apasionados de aquello, lo estoy mirando y no hay nada. Y el armarito tampoco hay nada, ¿ves? Es que se está cayendo todo para abajo. Así que nos vamos de estas habitaciones y pasamos a subir arriba. ¿Os está gustando la cama? Son impresionantes, ¿eh? Teníamos aquí dos camas, dos y dos. A ver cuántas tenemos arriba. A ver. ¡Hola! Fijaros, un fuelle. ¡Ah! ¡Qué grande! Esto cogía así, hacía aire y para hacer fuego. Jolines. Que me caigo. Hay como un agujerito aquí. Vamos a seguir subiendo. Esta es hermosura de escalera. Tenemos aquí otro cuadro de flores allí del mar, ¿no? Sí, como que hay unos hombres arriba haciendo alguna cosita. Wow, es que no le faltaba detalle, ¿eh? Mirad, esto no lo hemos podido abrir, así que no podemos entrar. Pero bueno, vamos a seguir con las habitaciones para adentro. Oye, ya me diréis cuál os gusta más, la primera, luego hemos entrado adentro, la segunda, y ahora entramos esta. ¡Oh, qué maravilla! Que es la tercera. Mirad las cortinas. Cómo huele a humedad aquí. Es una pasada, claro, está todo el papel caído. Tengo una sensación rara en esta habitación, ¿eh? Perdonad que me haya callado. Entró escalofrío. Bueno, mis apasionados. Vamos a enseñaros la camita. Ay, que no se ve con la colcha. ¡Ah, la colcha! ¡Oh, mira! Mi madre llegó a tener una colcha como esta. ¡Qué pasada! ¡Qué recuerdos! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Esto es... ¿Qué hay? La almohada.
Las sábanas. Es que he visto cosas chinas, me gustaban, Y aquí... ¿Por qué estaban rellenas las almohadas? No lo Parece sé. almohada, ¿verdad? Sí, mira, está con un cordón. Sí. Es un cordón de bamba, parece. Lo pongo Claro, como estaba, ¿eh? Sí. Ya lo pongo ya. Y tenemos un cuadro, ay, pobre conejo y los pájaros. Bueno, no voy a enfocar. Mira, aquí, el mueble. No pega mucho con la habitación, ¿verdad? Parece un mueble como el de abajo. Pero es curioso. Me gusta. Me gusta. Y vamos a ver lo que hay dentro. Fijaros, son racimos de uva. Y aquí otro racimo de uvas. Y mis apasionados, no te lo pierdas. Y mirad, qué maravilla de tazas. Fijaros. Madre mía, qué gusto tenía Madeline. Es que me encanta. Oh. Mirad los vasos, es que... Mirad los vasos. Pero, qué maravilla. Mira, os tengo que enseñar esta tacita porque es que, fijaros los detalles que tiene la taza, Cómo vestían antiguamente. Y luego tenemos esta tacita de flores. ¡Ay, Dios mío! Me encanta. Mira, sí, mira el plato, igual que la taza. Y ahora nos venimos al cajón que habéis visto. Mirad qué cuchara. Aquí que guardaba las joyas, ¿no? Las tazas. Es que tiene tazas por todos lados. ¡Oh! Es verdad, fijaros, que no me acordaba. Mira los platos. Dios. Madre mía, esto vale una fortuna. Mira este pequeñito. ¡Wow! Y como no, los de juego con flores también, Fijaros. Es que me tengo que agachar para enseñaros. Y esta de plata. Las soperas. De la de flores. Y la otra. ¡Oh, qué bonito! Oh, me encanta. Estas flores así me gustan mucho. Aquí, ¿veis? Está el armario. Todo escondidito. Las botas de lona y chaquetas. Aquí tenemos otra habitación que ahora la veremos. Y fijaros lo que hay aquí. Un zorro. Qué impresión que me da el zorro, tío. Wow. Dios mío. Fijaros el cabezal, Durante la década de los 70 y 80, Madeleine y Mauro tuvieron 4 hijos que se integraron perfectamente en la sociedad francesa. Aunque nunca olvidaron el origen materno, como bien podemos ver en la decoración africana que acompaña prácticamente todos los rincones de la casa. Uno de los 4 hijos del matrimonio siguió el camino de su padre y se alistó en el ejército francés. No hay registros que indiquen si siguió la carrera militar tras licenciarse, en el año 2000. Y aquí es donde aparece una de las grandes preguntas. Con un escenario tan idílico, ¿cómo acabó la casa en el abandono? En breve lo veremos. ¿Y el papel?
¿Os habéis fijado bien el papel? Es como una montaña. Son una montaña, ¿verdad? Con ramas. Aquí las nubes, fíjate, el sol, las montañas. ¿Recuerdas Japón? ¿A que sí? Mira, me la quito de la lengua. Es la habitación asiática esta. ¿Esto qué es? Una faja. Va. Con ropa de mujer. Ropa de mujer. Oh, mira. Qué cuco, una ratita. Os voy a enseñar aquí. Fijaros, bien, mis apasionados. Fijaros, fijaros, fijaros. Qué maravilla que tenemos aquí. ¿A que sí? Que sí, qué bonito. Es un paraguas. Y lo tenemos todo lleno de flores que caen. Sí, le gustaba, así típico chino, japonés. No sabría decirlo bien. Y aquí tenemos el árbol de Navidad. Otro baúl. Wow, esto es una maravilla, Os enseño un poquito. El paraguas así. Oh, este rinconcito me ha dejado a mí sin palabras. Aquí tenemos... ¡qué muñeca! Wow. Ah, una muñeca. ¿Qué es eso? Una radio. Fíjate. Es verdad. Sony. Uy. ¡Ay, qué bueno! Bueno, aquí no le faltaba su música. Mira. Igual aquí dormía la hija. Tienen bolsos. Tío, está nuevo, tío. ¿Y los periódicos que hay detrás? A ver la fecha. A ver si podemos verlo. No he encontrado todavía ninguna fecha. Ah, mira, aquí 1985. Unido. Wow. Wow, están los bolsos nuevos. Qué pena, mi muñeco. Mira, la radiocita esta que me hace mucha gracia. Mira. Yo tenía una parecida de pequeña. ¿Esto qué es? Aquí tenemos lo que ven. Uy, que se me cae. Ah, es un reloj. Qué bonito. Me encanta. Vamos a enseñar el armario. Se abre. No se Uy, cierra. fíjate. Ey, fijaros, yo esto no me he fijado cuando he subido antes, nene. Toma. ¡Hola! Un abrigo de piel de zorro, tío. No me lo puedo creer. No lo voy a tocar. Oh, que me se han puesto los pelos de punta. Nada, mis apasionados. Y ahí arriba hay como tela. Son telas arriba. Vamos a hacer su propia ropa. Pues mis apasionados, estoy cansada. Wow. Entre el trayecto que hemos venido de golpe a grabar esta casa, estoy súper cansada. Los años fueron pasando, los niños crecieron y el matrimonio envejeció. Y como no puede ser de otra forma, el oscuro ser encapuchado de la guadaña, que algún día nos visitará a todos, apareció en busca de Mauro. Se lo llevó en 2011, a la edad de 88 años. No acabó sus días en su casa, posiblemente porque necesitase cuidados especiales, pasando el final de su vida en un asilo de una población cercana. Y aquí es donde las cosas se ponen complicadas para la continuidad de la vida en la mansión. Mauro dejó en testamento la casa y los terrenos a Madeleine, y el mobiliario a sus 4 hijos a partes iguales. Sin querer, había condenado a Madeleine a mantener sola un palacio enorme y no poder venderlo ya que el contenido no le pertenecía, y no parecía haber acuerdo entre los hijos para resolver la situación. Según cuenta la leyenda popular, Madeleine, asfixiada por la situación y la falta de su marido, se quitó la vida en la misma casa, y ninguno de los hijos quiso volver a vivir en ella, dejándola tal cual la ves. Aunque nosotros pensamos que esto no es más que una leyenda, y simplemente Madeleine falleció pocos años después, sin que la herencia haya sido definitiva para que los hijos se pongan de acuerdo en qué hacer con una casa tan grande y costosa, quedando como tantas otras en el más absoluto abandono.
Toma ya. Ahora vamos por aquí. ¿Qué hay? A ver. Otra habitación. Ya veis que está lleno de ropa. ¿Qué pasaría? Qué pena. A veces me pregunto, ¿no habrán podido a lo mejor los hijos mantener esta casa? Porque es una verdadera pena. ¿Ves la cama? Se parece a la otra de la otra habitación que hemos visto, la de al fondo. ¡Oh, mirad qué bonito! ¡Wow! Ya ves que está... Jolines, es que lo remueven todo, es una pena. Es que no lo entiendo, está lleno de ropa. Lo tienen todo en la casa. Falta detalle. Sería en el restaurante chino que le gustaban tanto. Aquí tenemos una carta. Fijaros las cortinas, qué maravilla. Tenemos a juego, ¿veis? Esto de arriba que no puedo cerrar. Con la cama, ¿no? No perdamos detalle. A ver, mira. Mira, qué fuerte. Wow, me encanta. Mira por aquí. Fijaros este corcho. ¡Hala! Wow, qué maravilla. Esto sería... Ya está. Todo, mis apasionados, nos vamos a despedir en las escaleras. Fijaros cómo está aquí todo esto, totalmente lleno de ropa. La humedad, sí, mira, hay un perrito ahí, un peluche, mirad cómo las telas de araña están negras de la humedad. Negras, todo negro. Fua. Bueno, pues ya veis, mis apasionados, qué pena todo, pero qué bonita es la casa, ¿que sí? Me despido hasta el próximo vídeo, espero que te haya gustado. Adeu.